Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. En un congreso celebrado por videoconferencia este mismo sábado, la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania, más conocida por sus siglas CDU, eligió un nuevo presidente del partido, que no es lo mismo que un nuevo canciller. Eso lo tendrán que elegir los alemanes en las elecciones que se celebrarán en septiembre de este año. El afortunado se llama Armin Laschet. Tiene 59 años, cumplirá 60 dentro de un mes y es presidente del estado de Renania del Norte-Westfalia, del estado federado. Alemania es una república federal compuesta por estados federados. El más importante de todos, por cierto, el más poblado por lo menos, es Renania del Norte-Westfalia. Es presidente de este estado desde hace 3 años y medio, desde mediados de 2017. En principio, y si todo marcha acorde con lo previsto, Laschet será el candidato en las elecciones federales, que se celebrarán el próximo 26 de septiembre. Laschet será el sucesor de Merkel en el partido, eso está claro, porque así lo ha decidido la ejecutiva de su propio partido, dentro del, por lo menos los compromisarios en el Congreso, pero aún no sabemos si también será el sucesor de Merkel en la candidatura electoral, eso está por ver, y sobre todo si será el sucesor de Merkel en la Cancillería. Eso todavía está más lejos, porque aún falta que los alemanes decidan. Angela Merkel, como bien sabemos, lleva ya mucho tiempo en el poder, lleva más de 3 lustros como canciller desde noviembre del año 2005 y tras su paso se abre una incógnita, de verdad, pero de las gordas, porque después de un hiperliderazgo tan largo, que se ha mantenido tanto tiempo y sobre todo que Merkel es una mujer con muchísimo carácter que ha marcado a fuego, como lo hizo Kohl en el pasado, incluso Adenauer, la política alemana, pues bien, se abre una incógnita sobre el futuro del partido y también sobre el futuro de la propia Alemania. Ha sido canciller más tiempo que ningún otro, a excepción de Helmut Kohl, que gobernó 16 años y un mes entre el año 1982 y 1998. Deja, por lo tanto, Merkel un listón muy alto a sus sucesores, que se debaten entre seguir la línea marcada por la actual canciller o endurecer el discurso para frenar a un partido que apareció hace ya unos años y que les amarga un poco la existencia. Ese partido es Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, partido populista de derechas que en 2017 consiguió hacerse con el 12% de los votos. Hace un par de años, a finales de 2018, en diciembre de 2018 exactamente, os hablaba aquí de Annegret Kramp-Karrenbauer. Lo hice porque ese mismo mes, a principios de mes, Merkel se disfrazó de emperatriz romana y nombró sucesor a dedo. No fue una cosa hecha así al modo de emperatriz de los emperadores o emperatrices romanas, pero la elección vino muy condicionada. Hubo un congreso, obviamente, pero un congreso en el que venía ya muy mediatizado por la propia Merkel. Este último, el de este fin de semana, también ha estado mediatizado, aunque al menos no de una manera tan visible. Bien, en aquel momento, la sucesora de Merkel, señalada por el dedo divino de la canciller, se llamaba, pues así, Annegret Kramp-Karrenbauer, más conocida en Alemania por sus iniciales AKK. Aquí hay que utilizar iniciales, no queda otra, porque es que con estos nombres tan largos, este nombre tan largo en concreto que gasta Annegret Kramp-Karrenbauer, pues la cantidad de tiempo, saliva y oxígeno que se gasta en pronunciarlo es mucho más rápido hacerlo como Dominique Strauss-Kahn, que le llamaban DSK en tiempos. Bien, Kramp-Karrenbauer os lo contaba en aquella ocasión. Tengo el programa delante, lo hice exactamente, aquí está, Karrenbauer, la mini Merkel. Es de una contracrónica del 17 de diciembre de 2018. No ha llovido nada desde entonces. Bueno, llovido y nevado desde diciembre de 2018, que tampoco está tan lejos. Bueno, esta mujer era una colaboradora muy cercana de Merkel desde hacía años, que venía de presidir un pequeño estado, el más pequeño de toda Alemania, bueno, a excepción de Berlín, que también es un estado. Después de Berlín, el más pequeño es el estado del Sarre, que está pegado a Francia, en la parte occidental del país. Bien, en Alemania, eso de haber presidido un estado federado da muchos puntos para convertirse en candidato a canciller. Es algo que casi muchos lo consideran parte del currículum, parte ineludible del currículum.
Kissinger, por ejemplo, Kissinger no el estadounidense, el secretario de Estado, sino un tipo llamado Kissinger que fue canciller de Alemania. Alemania luego tiene un presidente que no pinta demasiado. Fue canciller de Alemania hace ya de esto casi 60 años, en los años 60, justo después de Erhard. Bueno, pues este hombre, Kissinger, fue presidente del Estado Federado de Baden-Württemberg antes de llegar a canciller. Luego, posteriormente, Helmut Kohl lo fue de Renania-Palatinado, que es la parte sur de Renania, la que pega con Francia ya. Luego Gerhard Schröder, que fue aparte de canciller, antes de eso había sido presidente de Baja Sajonia. Willy Brandt, también recordémoslo, en los años 70. Willy Brandt no había sido presidente de ningún estado, pero sí había sido alcalde de Berlín Oeste, que en tiempos de la Guerra Fría no era un estado, pero los berlineses libres se tenían por él, así que ser alcalde de Berlín era una cosa muy seria, casi equiparable al ministro presidente de un estado. Bien, en esto, como vemos, Merkel fue una excepción. Ella no había sido, antes de ser canciller, nunca había tenido una responsabilidad como la de presidir un estado federado. En el año 2005, cuando ganó aquellas elecciones, Angela Merkel era una simple apparatchik del CDU. Por eso no daban mucho por ella. No daban aproximadamente nada. Recuerdo perfectamente aquellas elecciones porque las estuve cubriendo. Además, de hecho, estaba en Alemania. Personalmente hice algunas entrevistas y las pude sentir el ambiente electoral. De esto hace ya pues la friolera de 16 años. Y ni siquiera los votantes del CDU más entregados sabían muy bien quién era Angela Merkel. Sabían que estaba ahí, que había trabajado con Kohl, etcétera, pero no daban demasiado por ella. Es decir, que no daban un pfennig por ella. Lo que pasa es que en 2005 ya existía el euro, así que no daban un céntimo por ella. Ella había sido, de hecho, una de las encargadas de gestionar la crisis del partido de la CDU tras la derrota de Helmut Kohl en 1998. Las últimas elecciones a las que se presentó pensando en ganarlas y que las perdió. Fue el gran fracaso. Le habían advertido a Kohl: no te presentes, Helmut, que las vas a perder, lo que cabe la posibilidad de que las pierdas. La unificación alemana había traído problemas económicos, se había gastado muchísimo y luego pues que llevaba 16 años en el poder y evidentemente pues eso desgasta mucho. Pero aún así, Kohl, que era de estos políticos que solo acuñan una vez, insistió y claro, se terminó dando el costalazo. Así que, volviéndonos al año 2005, cuando Merkel se presenta, no estaba del todo claro que fuese a ganar las elecciones de aquel año, pero lo hizo. Lo hizo por la mínima, le sacó a Schröder un punto de diferencia y eso le permitió formar gobierno. De haber estado el punto del lado de los socialdemócratas, el que hubiera formado gobierno hubiese sido Schröder y no hubiera sido Merkel, y en la historia de Alemania, por lo menos la historia de Alemania reciente, hubiera cambiado bastante. Así que pudo apartar a su rival durante las elecciones y formar gobierno con su partido. De cualquier manera, en aquel momento no daban mucho por ella. Seguían sin dar, a lo mejor ya daban un céntimo, pero no daban dos. La consideraban algo así como una canciller de transición, una mujer que venía del este, que nunca había tenido labores de gobierno, había sido cierto es ministra, pero vamos, todo asuntos muy menores, pero que en cambio conocía bastante bien al partido. Así que muchos pensaron que era la manera en la que se podía firmar la paz. Estaban muy igualados, socialdemócratas y cristianodemócratas, derecha e izquierda, y era tenía un perfil de diálogo y de consenso que podría venir bien hasta que volviesen a batirse el cobre los dos en las siguientes elecciones que se celebraron en el año 2009. Pero vamos, que la cosa es que funcionó y funcionó muy bien. De hecho, algunos pensaban en aquel momento que Merkel iba a funcionar poquito, durante poco tiempo, hasta que al final uno de los dos partidos hegemónicos, la CDU y la SPD, pusiesen encima de la mesa un líder con verdadero gancho. El típico macho alfa germano, como habían sido todos los cancilleres desde Konrad Adenauer. No hace falta que los diga porque algunos son bien conocidos y ya los he comentado. El propio Willy Brandt o Schröder era otro macho alfa de padre muy señor mío. No digamos ya el caso de Helmut Kohl, el que casi el que escojamos dentro de la historia reciente de Alemania.
reunía unas características políticas y sobre todo personales muy concretas y les hacía, a pesar de que eran de dos partidos distintos, parecerse bastante. La verdad es que no hubo lugar a eso, a esa esperanza que algunos tenían depositado en que se desgastase pronto, que nadie se la tomase muy en serio y que de una manera u otra apareciese un recambio, ya fuese en el SPD o ya fuese en la CDU, que sustituyese a Merkel. No hubo lugar, ¿por qué? Pues porque el macho alfa era ella. En este caso hablaríamos de una hembra alfa, si se me permite ponerlo al día. Volvió a ganar en el año 2009 con mucha más autoridad, volvió a ganar otra vez en el año 2013 con más autoridad todavía, con más mayoría. A partir de ahí ya se empezó a desinflar, sobre todo a partir de 2015, pero bueno, en 2017 volvió a ganar. Lo hizo justa, no tan justa como en 2005, pero justa, y le costó varios meses conseguir formar gobierno. Al final tuvo que hacerlo con una gran coalición que es la que gobierna actualmente en Alemania. Yo estoy convencido, esto evidentemente es una posibilidad porque no va a suceder, pero estoy convencido de que volvería a ganar este año, en 2021, si se volviese a presentar a las elecciones. Si volviera a echar a suertes. No sé si llegaría a gobernar, pero por lo menos ganar estoy casi convencido que lo haría. Y esto no solo es un pálpito que tenga por lo que conozco a Alemania y la política alemana, sino por lo que conozco a los alemanes. Y sé que en Alemania poca es la gente que te habla mal de Merkel. Tienen que ser gente muy politizada de izquierdas. Si no, hasta los socialdemócratas suavecitos no tienen demasiadas cuentas pendientes con Angela Merkel. Ha conseguido algo casi milagroso. El hecho es que no va a suceder no por nada, sino porque Merkel no quiere cometer el error de Helmut Kohl en 1998. Este que os decía antes, de Helmut, no te presentes, que puedes perder. En este caso, Merkel no quiere caer en lo mismo, lo cual demuestra que es una mujer mucho más sensata de lo que fue Kohl en su momento. Hace un par de años, en 2018, justo pues en el mes de diciembre, anunció que ya no se volvía a presentar, que las de 2017 habían sido sus últimas elecciones y que con esto ponía broche final a su carrera política. Iba a cumplir en aquel momento 65 años, ahora tiene 67, y que ya se retiraba de manera definitiva. Lo anunció además con tiempo para ir programando el relevo. Lo hizo muy al estilo alemán, con previsión. Nada de anunciar que se iba en el mes de junio de 2021, es decir, 3 meses antes de las elecciones. No, lo dijo con varios años de antelación para que dentro del partido lo supiesen. Y sobre todo, y aquí hay que pensar y no olvidar nunca que esta mujer es político, para que ella pudiese influir en su sucesor o en su sucesora. Así que un par de meses más tarde sugirió al partido el nombre de Kramp-Karrenbauer. El nombre pasó, a pesar de que había un contrincante, Friedrich Merz, que veremos más adelante. Y bueno, ahí quedó la cosa hasta que en febrero del año pasado, cuando Karrenbauer se vio ya forzada por las circunstancias a dimitir, se quedó de nuevo el puesto vacante. Karrenbauer dimitió como líder de la CDU a raíz de una crisis política que tuvo lugar hace justo un año, en meses de enero o febrero de 2020, en el estado de Turingia. Porque ya sabéis que con esto de la pandemia, al final las cosas que sucedieron hace solo 12 meses nos parecen lejanísimas, pero vamos, que no lo son en absoluto. En Turingia, que es un pequeño estado de la antigua Alemania del Este, pues a un nivel de insignificancia máxima, al lado de, por ejemplo, Renania del Norte-Westfalia o Baviera, pues allí se armó un escándalo de padre muy señor mío en enero y febrero del año pasado a raíz de unas elecciones que se habían celebrado el año anterior, en 2019. Las ganó, como suele suceder en los estados del este, las ganó el partido de izquierda o de extrema izquierda. Si colocamos a la izquierda el SPD, que se llama Die Linke, es decir, la izquierda, sin más ni más. Pero las ganó en minoría. Así que el CDU local, los cristiano-demócratas locales, pactaron con Alternative für Deutschland, con Alternativa por Alemania, para elegir un presidente regional propio. Bueno, concretamente ni siquiera era de los suyos. Eligieron como presidente al candidato del FDP, que el FDP en estados como Turingia es minoritario. Aquello cayó como una bomba en Berlín. ¿Por qué? Pues porque Karrenbauer, por instancias de la propia Merkel, había dado orden de que no se pactase bajo ningún concepto con AfD, con Alternative für Deutschland. Pero la delegación del partido en Turingia
vio el poder de cerca, lo olisqueó y automáticamente pues se olvidó de lo que pasaba en Berlín, a pesar de que Erfurt, que es la capital de Turingia, está bastante cerca de Berlín. Pero bueno, hicieron como que no conocían absolutamente nada a Karrenbauer y pactaron, se pasaron esa orden por el arco del triunfo, vamos, e hicieron de su capa un sayo. Karrenbauer se percató de que estaba en un estanque lleno de caimanes, que esencialmente eso son los partidos políticos y más partidos políticos con poder, como es la CDU, y a partir de ahí presentó su renuncia a Merkel, abriendo de nuevo la crisis. Se presentó entonces la pandemia, esto fue en febrero, pues unos días más tarde empezaron ya las grandes preocupaciones y al mes siguiente, en marzo, pues estábamos como estábamos. En Alemania también estaban, no tan mal como en otros países, pero aún así pues tuvieron que hacer un montón de restricciones, sobre todo de contacto social, se paralizó por completo durante marzo y abril la vida política y la cosa se quedó ahí como en un limbo. Tuvieron que posponer la elección del sucesor de AKK, pues primero iban a hacerlo, pensaron en verano, pero evidentemente lo eliminaron rápido, luego pensaron ya en otoño también, al final diciembre, antes de Navidades, también lo tuvieron que suspender y lo han tenido que hacer un poco deprisa y corriendo este mismo fin de semana, el día 16 creo que fue este sábado, vamos, es cuando lo decidieron y lo tuvieron que hacer por videoconferencia, una formalidad que yo francamente creo innecesaria y un poco de cara a la galería, porque en el Bundestag se ven las caras en persona. Bueno, el Bundestag y en el Congreso de los Diputados en Madrid y en el Parlamento Británico. No se abrazan en público porque quedaría un poco descarado. Pero vamos, que los políticos siguen teniendo contacto entre ellos, se ven, se saludan, discuten en los parlamentos, incluso en corrillos, así que, y esto es lo que podemos ver un poco en casi imágenes robadas de televisión, pero en fin, que esto querían que la cosa fuese ejemplar. Si no están pidiendo a las empresas que organicen reuniones por videoconferencia, pues cómo no iban a hacer ellos su propio congreso por videoconferencia. Pero en fin, el hecho es que la cosa además está mal, desde el punto de vista epidemiológico en Alemania está peor que hace un año y querían dar ejemplo. La cuestión era peliaguda de cualquier manera, ya fuese en persona o por videoconferencia, es decir, a través de una pantalla. ¿Por qué? Pues porque Merkel creía tener el asunto resuelto hasta hace un año, más que resuelto con AKK, una mujer muy parecida a ella y que iba a gobernar como ella, en el caso de ganar las elecciones. De ahí el título que le puse a aquella contracrónica, lo de la mini Merkel, y es que en todos los aspectos era la mini Merkel. Un poco, eso sí, de aspecto más antipático, sí, teniendo en cuenta que Merkel tampoco es que sea la alegría de la huerta. Pero en fin, el hecho es que después de esto, del fracaso de Kramp-Karrenbauer, se presentaban tres candidatos. Uno ya se había presentado la primera vez, Friedrich Merz, que tuvo su oportunidad, pero no le pareció suficiente y ha apostado por segunda vez. Luego había otro tipo llamado Norbert Röttgen y el último Armin Laschet. Los tres de Renania del Norte-Westfalia, lo cual ya es casualidad, o quizá no lo es tanto. Renania del Norte-Westfalia es el estado más poblado y que tiene una vida política más intensa. Renania del Norte-Westfalia tiene más habitantes que Holanda o que Bélgica. Si fuese un país independiente, sería una de las principales economías de la zona euro. Ahí es donde están, bueno, es el Valle del Ruhr, en la parte final del Valle del Rin, que se le llame Renania del Norte, y también lo que fue la histórica Westfalia. Tiene muchísima población, hay ciudades gigantescas y áreas urbanas gigantescas. La cuestión es que los tres salen de ahí. Röttgen era algo así como un simple relleno por el que nadie daba nada. Su clientela es minúscula, es el más joven de los tres, además, y lo más que ha dado su carrera, la de Röttgen, ha sido pues ser ministro de Medio Ambiente hace 10 años. Fue ministro entre 2009 y 2012, es decir, hace un montón de tiempo. Ministro de Merkel, por cierto. Nada, estaba ahí, ya os digo, de relleno. O sea, todo el mundo sabía que no tenía ninguna oportunidad. Además jugó, curiosamente, Röttgen, quedó un poco ridículo, si os soy sincero. Jugó la baza de las mujeres. Se presentó con una corbata morada en la videoconferencia esta, pensando que todas las compromisarias, solo por el mero hecho de que se ponía una corbata morada y había hecho unas cuantas soflamas, todas las mujeres le iban a votar. En fin, está bien empleado por pensar que las mujeres son tontas, y de tontas no tienen absolutamente nada. Y menos estas
miembros de la CDU que por lo general no comulgan con el feminismo radical, ni muchísimo menos. Bien, eliminado Röttgen, estaba Merz. Merz era claramente el favorito, ya había disputado el puesto a Kaká en su momento, un tipo de la misma edad de Merkel, creo que tiene un año menos, que aparte de una brillante carrera como apparatchik del CDU, fue líder de la oposición justo antes que Merkel, tiempos de Schröder, cuando 2000 a 2002 creo que fue justo el momento previo a la irrupción de Merkel. Él era el capo de la CDU en el Bundestag. Bueno, pues aparte de eso ha tenido una no menos brillante carrera de consultor empresarial para grandes valores del DAX, que es el selectivo de la bolsa de Frankfurt. Vamos, lo que en Madrid conocemos como un conseguidor. Esos tipos que se conocen al milímetro las cañerías de la corte. Y esos conocimientos, evidentemente, no pasan en balde. Esos conocimientos los facturan en euros contantes y sonantes. Este hombre ha sido consultor, digo consultor por no decir directamente miembro del Consejo de Administración, cosa que ha estado haciendo durante bastante tiempo. Todavía creo que lo es. De Bosch, por ejemplo, Merz sigue siendo miembro del no sé si el Consejo de Administración o algún comité interno, pero vamos, que ha estado en muchas más, hasta de un equipo de fútbol. Fue miembro del Consejo de Administración del Borussia Dortmund, que no sé si será bueno o malo, pero vamos, que sonarme me suena, yo que no entiendo mucho de fútbol, como un equipo bueno de la liga alemana. Bueno, pues ese es Merz, es un tipo que le gusta mucho el dinero, pero mucho más la política. Sí que ha vuelto a intentarlo. Y ya de paso, pues la idea que tiene de vengarse de Merkel. Pero eso sí, con 17 años de retraso, porque Merkel le apartó definitivamente en el año 2004. Ese año la estrella política de Merz terminó por apagarse, y es cuando se dedicó pues a lo que se ha dedicado hasta el momento. Con el ascenso de Merkel dentro del partido, él ya se dedicó hasta a ganar dinero. Pero claro, no le ha salido la jugada tampoco, a pesar de todo, y de los buenos apoyos que tenía, y de ser el favorito de la militancia. Lo es de las empresas, por lo general, por lo menos las empresas afines a la CDU, y también lo es de la militancia. Y no ha sido posible porque Merkel se ha vuelto a interponer. Bueno, en este caso se ha vuelto a interponer mediante Armin Laschet, que era el candidato merkeliano. Repito, merkeliano, no de las bases. Las bases querían masivamente a Merz, pero los partidos, tanto en Alemania como en cualquier otro país, manda el aparato, por lo menos en los sistemas partitocráticos, como es el caso del alemán, también lo es del español o lo es del italiano. Los partidos tienen muchísimo poder, así que el militante de base se la tiene que envainar o trabajar mucho o hacer lo que tenga que hacer en sus intrigas internas para llegar hasta el aparato. Laschet fue diputado en el Bundestag, tiene una carrera política peculiar. Es un tipo insistente, eso sí, si se le sigue lo que ha venido haciendo hasta ahora. Fue diputado en el Bundestag en tiempos de Helmut Kohl, es decir, cuando era todavía un jovenzuelo. Luego fue enviado a Estrasburgo, le aparcaron ahí, siendo todavía joven, tenía 40 años. La clásica carrera política que no arranca, vamos, esto creo que en España lo hemos visto muchas veces. Empieza prometiendo mucho y luego termina aparcado en el Parlamento Europeo. Es esas carreras que se diluyen allí en la Eurocámara y que luego pasan muchos años. Pero este tipo, ¿dónde estaba? Pues ahí sigue, ahí le tienen, ha ido elección tras elección, pero ya con un buen sueldo y un asistente, y los vuelos para llegar a Estrasburgo, a Bruselas y poquito más, y darse buenas comilonas en los restaurantes de Bruselas. Laschet no se conformaba con eso, no se resignaba, y como todavía era joven y además nadie le quería ver en Berlín, lo que hizo fue volver a su estado natal, a Renania del Norte-Westfalia, y empezando desde abajo, empezando como diputado del Landtag, que es el nombre que le dan a los parlamentos regionales allí, fue escalando hasta convertirse, ya en junio de 2017, en presidente del Estado. Vamos, toda una proeza, porque Renania del Norte-Westfalia es una región tradicionalmente socialdemócrata. Como está lleno de ciudades industriales, bueno, todo el Ruhrpott está allí, que hay, tradicionalmente eso ha sido muy sindicalista y muy socialdemócrata. Claro, que habría que preguntarse cómo lo hizo. Pues lo hizo desplazando su discurso hacia la izquierda, asumiendo que por la derecha el suelo de Alternativa por Alemania era ya muy rocoso. La jugada le salió en 2017, le salió por la mínima, cierto es, solo le sacó 2 puntos a Hannelore Kraft, que era la candidata del SPD y la presidenta de ese estado en ese momento, y lo era desde el año 2010. Y a partir de ella pudo formar gobierno junto al FDP de Christian Lindner. Esa es la estrategia de Merkel, la que ha seguido
este hombre en Renania del Norte-Westfalia es la que mantiene a Merkel, desde hace años, exactamente la misma. Ya han dado por perdida a la derecha del partido, que ya vota a otro partido, y se enfoca en ocupar el centro, un lugar donde se encuentra con el FDP, un partido liberal que no pone pegas a pactos siempre y cuando no sean con Alternativa por Alemania o con Die Linke. Vamos, lo de Turingia, como vemos, fue una excepción y por eso ocasionó tanto estupor en Berlín, que era eso de pactar con estos dos. Bueno, en este caso estaba pactando con la Alternativa por Alemania. El problema de Laschet es que ha ganado por poco. No ha sido ni muchísimo menos un arrase. A Merz solo le ha sacado 5 puntos de diferencia. Un 52% frente a un 47%, lo que significa que el partido está muy dividido, más de lo que le gustaría a Merkel. Vamos, que esto lo que nos viene a decir es que lo que le toleraban a Merkel, por ser Merkel y llevar 15 años en el poder, no se lo van a tolerar a Laschet, que es un recién llegado. Y además a los militantes no les gusta mucho. De hecho, aquí se da otra... He oído en Alemania del Sur a Laschet lo llaman Laschi, que significa flojeras o blandengue. Pero el Lasch en alemán significa flojo, cuando tienes el pantalón suelto, una cosa así, flojo, suelto, más o menos. Entonces sería... Llamarle Laschi es el flojito. Juegan evidentemente con su apellido. Es decir, que hay mucha gente del CDU que no le gusta, especialmente los militantes de base. Luego... Hay otros que directamente, ya sin tener nada personal contra este hombre, es que creen que lo que toca ahora es un giro a la derecha, para eliminar ya definitivamente la amenaza de Alternativa por Alemania, que les está amargando la existencia desde hace unos cuantos años. Vamos, no quieren a Laschet porque representa lo que no les gusta de Merkel. Laschet apoyó la decisión merkeliana de dejar pasar a los refugiados sirios en 2015 y eso no les gusta. Es un medioambientalista convencido y además, ya para colmo de males, se declara admirador de Emmanuel Macron. Así que podría suceder que, aun siendo presidente del partido, no sea candidato en septiembre, porque el partido le cierre esa posibilidad. Y no propiamente su partido, sino que ya ha decidido que él sea el presidente y por lo tanto el candidato, sino su socio bávaro. Cuando se presentan a las elecciones lo hacen dos partidos, el CDU y la CSU, que es la CDU bávara, porque es un partido aparte, que además trae muchísimos votos y que es sensiblemente más conservador. Depende, por lo tanto, de lo que determine Markus Söder, que es el presidente de Baviera, y del CSU, bueno, y de cómo, además de esto, cómo pintan las encuestas. La candidatura de Laschet no está muy claro que vaya a gustar demasiado a muchos cristianodemócratas. Resumiendo, que la sucesión de Merkel sigue abierta y lo estará aún unos cuantos meses. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Luis, que es de Puebla, en México, que nos habla del asalto al Capitolio. Básicamente, pues, ¿cómo es que gente tan nacionalista puede, cómo decirlo, vandalizar vandalizar más o menos entre comillas, porque puta, si comparamos con lo que hicieron los de BML, pues realmente tampoco se les salió tan caro y... Bueno, pues básicamente, pues si Trump se vendía como el presidente antisistema, bueno, también hay que decirlo, Trump es un populista de derechas. Bueno, si Trump se vendía como el antisistema, porque este sistema estaba, no sé, tomado, corrompido por Macio Sarre, el extraño enemigo que viene a profanar con sus plantas progresistas de corrección política y multiculturalismo. Pues prácticamente, pues ahí la gente sí podría haberse sentido, ¿cómo decirlo? Bueno, pues que la soberanía pues estaba profanada o estaba tomada por Macio Sarre. Bueno, Macio Sarre creo que ya sabes de dónde lo saqué. El punto es que en ese sentido tal vez ya comprendo cómo es que gente tan nacionalista osaría dañar un monumento nacional prácticamente. Bueno, y ya de ahí en fuera pues mi opinión es la misma que las demás, o sea, obviamente Trump no alentó abiertamente a que tomara el Capitolio, pero sí fue una cagada que mandara a sus seguidores a manifestarse fuera de porque ya después se le descontrolaron y ya no pudo controlar eso. Y bueno, pues no puede aprobar. Bueno, eso es algo que... Bueno, pues no lo culpo directamente por todo, pero sí tuvo una pequeña parte de responsabilidad y pues... Qué cagada lo de que, no sé, de que lo echaron de las redes sociales y está esa red Parler o esa red social. Creo que ya la eliminaron, ¿verdad?
Ah, qué lástima, me quería hacer la cuenta ahí. Yo diría que esto es bueno y malo bueno, es que a corto plazo podría ser, es bueno, pero a largo plazo es malo. A corto plazo es bueno porque pues Biden, como es un demócrata, pues ya sabemos que los de izquierda les encanta hacer gasto público, y si no hay dinero, pues cómo va a ser gasto público, pues imprimiendo más dinero. Así que pues la moneda de Estados Unidos podría de cierta manera debilitarse, y debilitarse ante la moneda internacional, y eso podría beneficiar a monedas como la de mi país, México. Bueno, creo, la verdad, no soy economista, aquí me corregirás. Pero a largo plazo es malo porque pues demuestra que Twitter y Facebook no solo son, solamente son mercenarios que se venderán al mejor postor o a la ideología más de moda. Y yo diría que esto solo va a fortalecer más la censura en redes sociales. O sea, si empezaron con Trump, ahora ¿qué les impedirá hacer lo mismo con cualquier otra persona? Bueno, sé que Trump dijo que iba a hacer su propia red social, y bueno, pues en parte sería bueno para que así ya hubiera una competencia para Facebook y Twitter, pero por otro lado podría ser malo porque se formarían cámaras de eco ideológicas. Bueno, si la red social de Trump se pone a hacer lo mismo que Twitter o Facebook, pero con la competencia, pues sería el equivalente. Si no lo hacen, pues qué chingón, la verdad. Los que asaltaron al Capitolio, ojo Luis, no eran representativos del votante republicano medio, ni siquiera del trampista medio. Este tipo de cosas las hacen las minorías radicalizadas y sobre todo autolegitimadas, que creen que solo cabe tomarse la justicia por mano propia porque creen que ellos representan la justicia. Y todo el que se aparte de su línea pues vive algo así como la injusticia y promueve la tiranía. Churchill decía que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Esta es una de las mejores citas de Churchill, a mí es de las que más me gustan, y además se ajusta como un guante a los bárbaros que asaltaron el Capitolio. El problema de Trump fue que dio carta de naturaleza a esa manifestación esa misma mañana, solo unas horas antes. La recibió frente a la Casa Blanca y además les dio un meeting, les dio un discurso. Les pidió, y esto está grabado, que marchasen contra el Capitolio. Evidentemente no les dijo que lo asaltasen, como es lógico. Claro, tratándose de una horda de descontrolados, creo que fue con creces esta la peor decisión de todo su mandato. Y como ya dije aquí la semana pasada, motivo más que sobrado para que renunciase la semana antes y se quitase de en medio, aunque fuera solo como penitencia por lo que había hecho aquella mañana. Bien, vamos ahora con Severino, que pregunta por las nuevas restricciones contra la pandemia. Hola Fernando, mira, me gustaría que hicieras un comentario con respecto a todas las medidas que se están tomando con respecto a la COVID por parte de las comunidades autónomas, porque más allá de la tradicional crítica a la gestión de Ayuso, mejor o peor, en otras comunidades autónomas están tomando medidas completamente anticonstitucionales y no parece que reciban ningún tipo de atención por parte de los medios, cuando no, lo que reciben es un aplauso. Por ejemplo, yo en mi pueblo llevo encerrado, es decir, perimetrado, 2 meses y medio, y van a ir para otros 2 meses y aquí no pasa nada. Y los casos no bajan y nada. Yo en Madrid veo que la situación no está bien, está peor que aquí, pero no es la región que peor está y tenéis un margen de movimiento vaya mucho mayor que la que tenemos, por ejemplo, en Galicia. Entonces, yo no sé, ¿tú qué opinas? Un saludo. Pues mira, Severino, no sé si lo habrás visto, pero hice ayer un vídeo para la contra, está en mi canal de YouTube, no sé si estás suscrito, si no, pues ya sabes, suscríbete porque subo vídeos de todo tipo. Ayer, de hecho, subí una contraventana sobre el mausoleo de Lenin y luego esa misma tarde subí la cosa esta de los nuevos confinamientos que quieren imponer, ¿no? Hablaba de todo esto. Échale un vistazo y así más o menos lo ves. De cualquier modo te los resumo. Pero los confinamientos domiciliarios estuvieron justificados en el mes de marzo por el colapso hospitalario. Lo que se perseguía en aquel momento era ralentizar los contagios, no impedirlos, para poder proteger al sistema de salud. De hecho, fíjate en el Reino Unido, como dicen, Save Lives, Protect the NHS, es decir, protege el Sistema Nacional de Salud.
No están diciendo quédate en casa para evitar contagiar a los demás. No, quédate en casa para que esto se ralentice y no tengamos que practicar triaje en los hospitales. En una palabra, no se colapse el sistema sanitario. O sea, el hecho de impedir los contagios frenarlos por completo es prácticamente imposible, a no ser que nos quedemos todos en casa solos con la boca cerrada. En este caso, pues claro, nos moriríamos de hambre. En España el confinamiento de primavera fue estricto y además fue muy prolongado, como bien sabemos. Eso hizo caer la curva de contagios, pero no la detuvo por completo. Siguió habiendo contagios, por supuesto. Todo a cambio de un coste altísimo, tanto desde el punto de vista económico, que estamos pagando y que seguiremos pagando mucho tiempo, como individual. ¿Deberíamos volver a eso? Que es la pregunta que yo me hacía ayer en este vídeo. Pues yo personalmente creo que no. El país no creo que pudiese soportarlo. La economía se ha desplomado, el desempleo crece mes a mes y las perspectivas son muy negativas. No sé, quizás se conseguiría frenar algo el contagio, pero empezaríamos a pasar hambre. Vamos, que cambiaríamos un mal por otro. Haríamos un pan con unas tortas. En estos momentos estamos contabilizando los contagios de Navidad, por eso ha crecido. Que en España, pues como bien sabes, es larguísima porque las festividades, las celebraciones navideñas empiezan a mediados de diciembre y no terminan hasta el 6 de enero, hasta el 7, a efectos prácticos. Las restricciones han sido duras en prácticamente todas las comunidades autónomas, pero hemos podido ver a nuestros familiares. Así que ya se sabía que iba a producirse un repunte. La mayor parte de los nuevos contagios pues podrían haberse evitado, observando ciertas medidas de distanciamiento e higiene. Bien, pues en eso mismo hay que insistir. Lo de encerrarnos lo único que va a ocasionar es malestar y ruina. Así que este tipo de medidas tan drásticas hay que tomarlas con mucha serenidad. Bien, vamos a seguir con este tema, en este caso tenemos además a un experto en la materia. Vuelve a la contra Roberto, que ya nos hizo unos comentarios hace un tiempo. Roberto trabaja en un hospital y conoce esta problemática hospitalaria muy de cerca. Bueno, sobre el tema del COVID, ya sabes que yo trabajo en una unidad COVID en el Hospital de La Coruña, en la UCI. Y decirte que ahora mismo el número de pacientes que tenemos en el hospital es muy similar al que teníamos en los meses de finales de marzo y primeras dos semanas de abril, que fue realmente el pico de la primera ola. Tenemos ingresos todos los días y en torno a 2, 3, a veces 4 ingresos todos los días. Estamos llegando al límite de la capacidad. La diferencia entre ahora y la primera ola es que en la primera ola nos cogió completamente con la guardia baja, el hospital no estaba preparado, las coordinadoras de las UCIs y de las plantas del hospital tuvieron que verse las canutas para conseguir EPIs, para conseguir respiradores, para conseguir personal, etcétera, etcétera. Y ahora mismo pues ya tenemos los circuitos hechos entre el hospital, es decir, cómo hacer para que los pacientes COVID no se junten con los pacientes no COVID. Tenemos ya respiradores suficientes, algunos nos los donó Abanca, otros también tenemos EPIs suficientes, algunos también nos los donó Inditex. Tenemos más personal contratado y más personal formado. Y tenemos sobre todo desde aquel entonces lo que se hizo en marzo fue habilitar nuevos espacios, nuevas camas de UCI, que en aquel entonces se habilitaron a las prisas, pero que se han ido poquito a poco acondicionando conforme fueron pasando los meses. Y bueno, no dejan de ser camas así un poco hechas de una manera apresurada, las camas huecos de UCI un poco apresurados, pero que tienen lo básico indispensable, ¿no? Para controlar estos pacientes y manejarlos bien y tratarlos bien. Entonces, estas UCIs ahora mismo, estas camas de UCI extra, que han estado funcionando separadas, digamos, del resto del hospital, mientras el hospital funcionaba de un modo normal, nosotros recibimos los pacientes de COVID y los tratábamos en nuestra unidad, digamos, por así decirlo, separado del resto del hospital. Ahora mismo esta unidad se está llenando, estamos más o menos a un 75% de ocupación. En cuanto la unidad se llene y no nos quepan más pacientes, vamos a tener que meterlos en las UCIs normales. En cuanto esto pase, que puede pasar fácilmente, en cuanto esto pase vamos a tener que cancelar las operaciones programadas,
porque si tú te llaman para una operación y tú, por ejemplo, necesitas anestesia general, te tienes que despertar en una cama de UCI o de REA, de reanimación, ¿no? Y si esta cama, si en esta unidad hay pacientes COVID, no puedes tener pacientes que no lo sean. Entonces van a tener que cancelar las operaciones. Esto sería básicamente el colapso del sistema hospitalario, el colapso del hospital o del sistema sanitario. Me consta que ya ha pasado en Cataluña, no sé si en Valencia, en algún sitio más. Em, entonces, bueno, esperemos que no llegue a pasar porque esto tiene consecuencias reales. Y mientras tanto, consecuencias reales en la vida de la gente que lleva a lo mejor un año esperando una operación y bueno, le cancelan justo al llegar ahora, sería la verdad un problema. Yo he hecho mis números y puedo estar equivocado, pero creo que, según los números que he echado de la experiencia que tengo de la primera ola, creo que llegaríamos al pico de ocupación de camas más o menos la semana del 18, a mediados de semana o principios de semana, entre el 18 y el 20. Y luego echaríamos unas 2 semanas más o menos en las que la ocupación de camas estaría alta, pero estable, antes de tener una bajada en el número de camas y que podamos respirar un poco más tranquilos. Mientras tanto, ya están empezando a poner en marcha el sistema de vacunación con el personal y, y bueno, esperemos que todo acabe pronto. Un saludo. Muchas gracias, Roberto. A lo largo de 2020 los hospitales, como bien dices, han hecho un gran esfuerzo y han modificado sus operativas internas. Los profesionales, como médicos o enfermeros, saben bien a lo que se enfrentan, cosa que no sucedía en el mes de marzo. Ya mediante heurística, pues resuelven mucho más rápido cualquier cosa. En el mes de marzo estaban que de pronto les sobrevino un tsunami que no sabían muy bien ni de qué iba esa enfermedad ni cómo se manifestaba, el cuadro clínico, la infinidad de cuadros clínicos que presentaba. Hoy ya más o menos la conocen. Luego, por último, el instrumental médico necesario para abordar los efectos más graves de esta enfermedad, como por ejemplo los respiradores, que eran escasos en el mes de marzo, porque sin COVID no hacían falta tantos respiradores, pues hoy ya está disponible en gran cantidad. Además, vamos, que la situación no es la de marzo, por más que al mirar la estadística de contagio, sobre todo la incidencia, nos lo parezca. Hay que diferenciar mucho una cosa de la otra. Es más, pedirían a las comunidades autónomas que, junto a la incidencia, que nos digan el número de UCIs disponibles. Esto nos ayudaría a hacer la ocupación, vamos, y que lo vayan dando diariamente. Y así nos haremos una idea. Evidentemente, si volvemos a lo de marzo, pues habrá que tomar medidas más duras, pero todavía no hemos llegado a lo de marzo, y espero que no lleguemos. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la lentitud en la vacunación contra la COVID. Millones de dosis disponibles en tiempo récord y ahora gestionadas por los burócratas dan idea de lo rápido que van las cosas gestionadas fuera de los gobiernos y de lo cansino que es el ritmo gubernamental. Los gobiernos ya no tienen prisa, porque el primer efecto de las vacunas disponibles no es inmunizar, sino cambiar el clima de pandemia galopante con medidas ineficaces al de solución en marcha. Y por otra parte, los gobiernos saben que la mejoría de situación no comenzará a ser significativa cuando se vacune el último ciudadano que complete la vacunación del 70% de la población, a saber cuándo sea eso, sino cuando esté vacunado el 100% de la población vulnerable, y esto probablemente ocurrirá este mismo año. Y luego tan solo se tratará de pedir paciencia ante un problema en regresión, pese a que diste mucho de estar solucionado. La vacuna va lenta porque depende de estructuras lentas. Aún así, y pese a que este año no será en el de lo que nos olvidemos de la COVID-19, este año no será el de la COVID y nada más. Será el de la COVID y todo lo demás. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana, que será martes, habrá más contra y estaré aquí presentándola. Hasta mañana, amigos.